Yo tenía 24 años en ese momento y trabajaba en un club nocturno a unos 10 minutos a pie de mi casa. Solía cerrar los martes por la noche un poco antes de la mayoría de las noches, ya que generalmente era nuestra noche más tranquila de la semana. Cerrábamos alrededor de las 12 a.m. en lugar de mantener a los clientes hasta las 2:30 de la madrugada. Por lo general yo era la única que quedaba, ya que comenzaban a despachar personal a medida que avanzaba la noche y como era un día de la semana más tranquilo, no teníamos seguridad. Aproximadamente 2 meses después de cerrar regularmente a las 12 a.m., estaba caminando a casa. Solía llevar ropa más voluminosa para ocultar mi figura cuando salía sola, ya que me habían seguido y perseguido a casa varias veces antes y a menudo había hombres esperándome. Pasaban horas para que las chicas saliéramos sabiendo que eventualmente saldríamos después del cierre y no queríamos llamar la atención. También solía caminar a casa porque no tenía automóvil y tuve algunas experiencias aterradoras con conductores de Uber que en realidad no me llevaban a casa. Resultaban ser taxis falsos o conductores de Uber falsos y me acosaban hasta que fingía mostrar interés o darles alguna forma de contactarme y Uber me daba un cupón de $5 por el problema. Pero eso es una historia para otro momento. El bar estaba ubicado a lo largo de una calle principal que albergaba la mayoría de los otros bares y restaurantes del centro de la ciudad. A menudo en ese momento, tal vez veía un puñado de personas, pero las calles en general estaban vacías. Caminaba y noté un auto estacionado a una cuadra de distancia. El conductor se dio cuenta de mí y dio media vuelta para estar en el mismo lado de la calle que yo. Me iba molestando y trataba de hacerme subir a su auto. No hice caso y seguí caminando. Quizás hayamos pasado 1 o 2 cuadras del lugar inicial donde lo vi y conducía lentamente por la acera. Cruzaría la calle, pero no quería acercarme a su auto. El tipo siguió así hasta aproximadamente la mitad del camino, cuando se marchó en su coche y me sentí aliviada de que se hubiera ido. Pero adivinen quién venía a toda velocidad después. Aquel hombre. Mi caminata se había convertido en un trote ligero que luego se había vuelto una carrera a fondo. Yo corrí entre rejas cerradas y negocios tratando de encontrar una ruta de regreso para llegar a casa sin que aquel hombre descubriera mi hogar. En un momento dado yo iba corriendo entre arbustos y lodo. No importa en qué calle yo corría, su coche me estaba esperando. Finalmente corrí justo frente a su auto mientras estaba estacionado en la calle lateral al lado de mi casa, y corrí hacia allí por la entrada trasera, la cual está medio oculta por muchos árboles y automóviles, y las casas circundantes son casas de unidades múltiples, así que estaba segura que no vio por qué puerta entré. El martes siguiente también caminé a casa, y adivinen quién tenía el coche estacionado a mitad del camino. Esto continuó durante los siguientes 4 martes, excepto que comenzó a estacionarse en la calle frente a mi casa, hasta que le rogué a mi gerente que me dejara cerrar ese turno específico. La última vez que lo vi en uno de los edificios de apartamentos en el camino había algunos patrulleros y policías parados alrededor de la entrada y yo me quedé con ellos, lo que lo obligó a irse por aquella noche. Pasó una semana y yo ya no estaba en ese turno. Un compañero de trabajo me envió un artículo de noticias por mensaje de texto. Lo abrí y vi que el hombre que me estaba siguiendo fue arrestado por hacerle esto a varias chicas en la ciudad a lo largo de la calle en la que trabajaba y en la que vivía. Lo atraparon porque había seguido a una estudiante universitaria hasta su casa y no quiso irse. Llamó a la policía y él todavía estaba allí cuando vinieron a arrestarlo. Creo que salió al día siguiente y lo arrestaron unas cuantas veces más y le impusieron restricciones. No podía estar fuera de la casa de sus padres entre ciertas horas sin la compañía de ninguno de ellos, antes de ser deportado. También después escuché que en realidad no fue deportado, pero yo me mudé poco después y no me mantuve al tanto de las noticias sobre él. Esto pasó hace varios años. Digo, ya soy viejo, pero digamos que a mediados de los 90 trabajé como bombero forestal mientras estaba en las reservas del ejército. Trabajé como observador. Básicamente estaba alojado en una torre de bomberos gigante en medio de un parque nacional. Mi trabajo era tal cual como se imaginan. Usaba binoculares y buscaba fuego, humo y otras señales reveladoras de posibles incendios. Mi compañero más cercano estaba a unos 8 kilómetros de distancia. Mis días consistían en cuidar en mi turno, dar largas caminatas alrededor de la torre de bomberos, estar atento a cualquiera que pudiera estar provocando incendios ilegales, vigilar la vida silvestre y mantenerme alejado de osos y lobos.
La forma en que funcionaban nuestros turnos en aquel entonces era de una semana de trabajo y una de descanso. Así que dormíamos en las torres, cocinábamos nuestra comida, etc. Había baños y duchas cerca para nuestra comodidad. Un día me encontré con una trampa para osos ilegal. Tenía varios amigos guardabosques y activé la trampa de manera segura y luego la recogí para llevarla a la estación de guardabosques en una de mis rondas en mi jeep mientras aprovechaba para ir a buscar comida. La caza furtiva es ilegal en el parque y conllevaba una gran multa ya para aquel entonces, e incluso algo de tiempo de cárcel. Pero eso no impidió que los cazadores furtivos lo intentaran. Escuché disparos de rifle y me dirigí de regreso a mi torre de bomberos. Teníamos un rifle en la torre para usar en casos de emergencia. Hace apenas unos meses un oso pardo había matado a un compañero observador, por lo que cada torre estaba equipada con un rifle. Miré con mis binoculares, pero no vi nada fuera de lo común. Llamé por radio a mi compañero de trabajo Ben, un tipo mayor en la torre adyacente. Él no había escuchado nada ese mismo día, pero se había topado con algunas trampas. Esa noche, después de una cena de salchichas, frijoles y tostadas, le estaba escribiendo a mi futura esposa cuando escuché el ruido de un camión. Pensando que podía ser Ben, quien de vez en cuando hacía el viaje y aprovechábamos para tomar un refresco y comer un poco. Pero en lugar de eso, vi a 4 hombres con rifles salir del camión. Uno miró a su alrededor y se apoyó contra el camión mientras los otros 3 agarraron trampas y comenzaron a colocarlas. Agarré el rifle y mi linterna y bajé las escaleras. Yo solo tenía 21 años. Era hijo de un granjero de un pueblo agrícola rural de Virginia e incluso con un despliegue detrás de mí era ingenuo. Debería haber avisado a los guardabosques, pero en lugar de eso pensé que podía hacer entrar en razón a 4 hombres peligrosos. Apenas pude escuchar un «Oye, ¿qué estás haciendo?» de mi boca antes de que unas manos ásperas me empujaran bruscamente. Mi linterna se cayó y la oí crujir. El rifle fue apartado de mí con una patada y sentí que me quedaba sin aliento cuando me patearon violentamente en el estómago. Apenas había recuperado el aliento cuando 2 de los hombres me agarraron y me empujaron hacia el bosque. Parecía que caminábamos kilómetros, pero en realidad probablemente fue solo uno. Sin embargo, noté que no había ningún sonido. En el bosque rara vez hay silencio. Siempre hay cacofonías de sonidos, incluso de noche. Búhos, lobos, grillos, pero en esa noche, nada. De repente me pusieron de rodillas y sentí que me brotaban lágrimas calientes. Pensé en mis padres, mi hermana y mi hermano pequeños y mi prometida que estaban en Virginia. Escuché el disparo de un arma y cerré los ojos y oré. De repente la noche estalló. Sin embargo, fueron los sonidos de las sirenas, las de los guardabosques, y detrás de ellos en su camioneta estaba Ben, quien había intentado comunicarme por radio que había escuchado el motor de un auto y vino a mi torre cuando no respondí. Arrestaron a los cazadores furtivos. Ben me llevó de regreso a la torre. Yo todavía estaba temblando. No me criticó por no seguir el procedimiento. Solo dijo, «Eso estuvo cerca, chico». Terminé dejando el trabajo meses después para buscar un trabajo más cerca de casa, pero nunca me encontré con más cazadores furtivos durante el resto de mi tiempo. Me mantuve en contacto con Ben por un tiempo. Le envié una invitación de boda y luego una foto de mi primogénito en 1997. Sin embargo, como suele suceder con el tiempo, nos perdimos la pista y hace unos años lo busqué en internet. Él habría tenido unos 75 años cuando descubrí que había fallecido años atrás. No sé qué pasó con esos cazadores furtivos, pero sé que no quiero volver a verlos nunca más. ¿Te gustó el relato? Si fue así, te invito a suscribirte y a seguirme en mis redes sociales. También te invito a que cheques y que te suscribas a mis otros canales. Pudieran interesarte. Te dejo los links en la descripción. Escucha estos otros 2 relatos que también tengo para ti. Si tienes alguna historia que quieras que sea narrada en el canal, mándamela al correo que aparece en tu pantalla. Yo soy el narrador fantasma. Un saludo y muchas gracias.